Hola, muy buenas noches. Estamos aquí con Norma Ríos, vicepresidenta nacional de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y bueno, recientemente venimos sosteniendo en todos estos años entrevistas con Norma acerca un poco del rol de lo que es, de qué son los derechos humanos, y nos parecía importante e interesante que un poco volviéramos a la base de qué son los derechos humanos, que cuando hablamos de los derechos, ¿no? O sea, claro, que la acá, gente entiende otra cosa muchas veces. Acá hay algunas tergiversaciones que no son casuales, que son utilizadas por algunos sectores para disminuir la importancia que tiene la defensa de los derechos humanos, fundamentalmente. Los derechos humanos en estas organizaciones como la nuestra, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina, que nació antes de la última dictadura militar, cuando las 3A, que era un grupo de terroristas de derecha, asolaba a la Argentina asesinando gente. Frente a esa preocupación y el pedido de pena de muerte para los presos políticos, la Asamblea, formada por personalidades muy importantes de la época, entiende que no hay que perder ningún derecho precisamente de lo que es una democracia ciudadana, y bueno, aunque un poco tarde formó esta organización. Volviendo a lo que te decía, los derechos son los que tiene toda persona por el solo hecho de vivir en la Argentina, y las organizaciones de derechos humanos que aparecen fundamentalmente a partir del terrorismo de Estado de la última dictadura militar continúan peleando no solo por esa historia del pasado, sino en el presente por todas las situaciones en las que el Estado, como Estado, vulnera o transgrede algún derecho, que es muy distinto a cuando te dicen ¿dónde están los derechos humanos por un asesinato de un delincuente común? Nosotros nos duelen profundamente cualquier muerte, no es que esta sí o esta no, pero frente a un delito común tenés la policía, la justicia, etcétera, 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 que son los que deben proteger a un ciudadano, porque para eso están establecidos todos estos cuerpos defensores de la ciudadanía, es decir, son todos estamentos que están precisamente para reprimir el delito. Eso no tiene absolutamente nada que ver con estas organizaciones, que por otra parte, en la mayoría de los casos, somos organizaciones que somos ONG y no tenemos ningún tipo de interés ni coacción de parte de ningún oficialismo ni del Estado, con sus honrosas excepciones. Claro, porque un poco el debate a veces en la sociedad es qué intereses representan. Está muy ligado también a la teoría de los dos demonios, este posicionamiento que con los años también se ha creado como una doble cara de los derechos humanos también. Sí, por eso yo insistía en que eso es, por un lado, intencionado desde los sectores de poder, porque las organizaciones de derechos humanos, no solo las históricas, sino las que han nacido
al calor de las luchas, como carnadura real de todas estas luchas. Te podría decir, bueno, los que pelean por sus casas, la gente que pelea, digamos, por la solución de un hospital, por mejor educación, etcétera, etcétera, que también yo las considero organizaciones de derechos humanos, han perdido a manos de algunos dirigentes o de algunos sectores, digamos, su seriedad original, respondiendo a algún tipo de oficialismo o algún tipo de partido político que esté o no en el poder, no en el gobierno, porque poder es otra cosa, que esté o no en el gobierno. Entonces, bueno, eso de alguna manera es como que pinta que entonces todas están respondiendo a un gobierno, sea este o sea el otro. Nosotros estamos en Santa Fe, donde, digamos, de alguna manera vivimos o sufrimos dos oficialismos, ¿no? El que está y el que quiere venir. A la luz de los acontecimientos frente al narcotráfico, los asesinatos, y las decenas, la falta de vivienda, el aumento de los alquileres, la falta de trabajo, etcétera, etcétera, o la prostitución infantil, o las desapariciones, incluso como la de Franco Casco, nos damos cuenta de que los derechos humanos, entendidos como nosotros los entendemos, tenemos que estar absolutamente independientes de cualquier oficialismo, de cualquier partido. Incluso esa es una de las cosas que caracteriza fundamentalmente a nuestra organización, que es muy, pero muy amplia en lo ideológico, en lo religioso, etcétera, 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 lo que hace que no tengamos ningún tipo de definición con respecto a apoyos hacia uno u otro gobierno, ni ni el anterior, ni el que venga, ni el que... Eso nos ha preservado, junto con otras organizaciones, te podría decir el MED, en Rosario sobre todo, y creo que a nivel nacional también, nos ha preservado realmente de poder seguir haciendo un trabajo. Por ejemplo, vos no podés decirte organización de derechos humanos y no decir nada en contra de Milani. Es decir, nosotros, a pesar de los empujones que a veces te dan el hombre invisible o la mujer invisible, en mi caso hemos sido querellantes contra Milani por el proyecto X, ¿no? No lo fueron todas las organizaciones de derechos humanos del país.